Totalmente. Muy bien, muy interesante. Entonces, de pronto, lo que necesitamos es que esos gerontólogos comunitarios o exactos a la ley sean capaces de percibir que están discursos distintos, ¿no? Que han apoyado el producto y que son muy rápidos, ¿no? Esto que dice Verónica es importantísimo porque a veces nosotros vamos, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con un centro de jubilados, del cual hablo mucho, yo viajaba con la línea del viejismo, que obviamente yo estoy de acuerdo y vamos a ver que... Pero llegó un momento en el cual muchas de las cuestiones que yo ya estaba planteando, en algún momento no hicieron más falta. ¿Por qué? Porque en esa gente, esos conceptos ya los habían atravesado. Entonces, así como dice Verónica, que a veces hay ciertos conceptos que los viejos ya no tienen tanto, o por lo menos uno tiene que analizarlo hasta en qué medida llegaron a esta idea de la vejez igual a enfermedad o no. Digo, en realidad lo que tenemos que ser es grandes analizadores, finos analizadores del momento cultural en el cual está cada sujeto, de cuáles son las representaciones que tocan a ese sujeto en esa cultura y en qué medida esas representaciones se adecúan o no a cierto contexto cultural. Porque también nosotros podemos ver esto que decíamos allá de la comunidad boliviana argentina, donde vienen de comunidades indígenas, donde en realidad el lugar de los viejos es un lugar de bastante prestigio, pero cuidar a los nietos ahí es de prestigio. Entonces uno no puede ir a tocar esto. ¿Por qué? Porque en realidad lo vamos a generar malestar. En realidad nuestra búsqueda es generar bienestar con esto. Entonces por eso es que no somos fundamentalistas religiosos, sino que somos transformadores de la realidad y transformadores políticos de la realidad en este punto. Tratamos de llegar al bienestar por el modo en que cada uno le parezca más conveniente. Sí. Bueno, y mira, ahorita que comentas esto, nosotros empezamos hace unos años un proyecto donde varios de los funcionarios trabajamos en un grupo de inicio, un proyecto de manejo social del envejecimiento y acerca de la comunidad comunitaria. Muchos de ellos no tenían conocimiento de gerontología. Entonces fue muy interesante ver cómo los jóvenes fueron entrando a este mundo de la vejez y el envejecimiento. Algunos se capacitaron y creo que el hecho de la capacitación logró mucho del conocimiento que los más viejos del grupo que manejábamos vejez y envejecimiento teníamos. Al paso de 5 años hemos logrado hacer como pautas, ¿no? Se trabaja mucho el empoderamiento. Hemos tenido casos tan reales de que llega el esposo a reclamarnos que su esposa lo quiere dejar. O llegan los hijos a decirnos, mi mamá ya testó y es por culpa de ustedes, ¿no? Pero también encontramos este punto fino de la ética, donde hasta dónde podemos empoderar. Mira, creo que eso es muy, muy interesante, que desafortunadamente algo que nos falta a nosotros, y lo reconozco, es escribir, porque hemos vivido tantas cosas que a veces así ahorita que te estoy escuchando, estoy viendo, bueno, mucho de esto lo hacemos y como nosotros hemos dicho, alto, o sea, a ver, ¿hasta dónde estamos empoderando a esta mujer, ¿no? De darle las direcciones de la violencia que existe en muchas mujeres por más de 70 años y que tú llegas, las empoderas, regresan a su casa y al otro día regresan porque están en el hospital porque el marido las golpeó, ¿no? Porque fue tanto el empoderamiento, la información que le dimos y vaya y denuncie, y mire, aquí está la agencia especializada para la violencia del anciano y demande, que hasta ahí entonces como que nos hemos parado, ¿no? Esta es una parte. Y la otra parte es también recibir alumnos que son del área médica, por ejemplo, residentes de geriatría, de maestría de geriatría, de odontología, de psicogeriatras, bueno, psiquiatras que van a hacer psicogeriatría, cómo imbuirles esta parte de la gerontología comunitaria. Romper muchísimas cosas, ¿no? Es que yo no quiero venir aquí, doctora, yo no aprendo nada aquí. Y digo, bueno, porque eres médico,
preparación de pregrado, de posgrado, de la vida cotidiana, de todo, es tan fundamental. Porque muchos de los que estamos aquí del área médica, a muchos ni siquiera lo sabíamos. Y como yo misma en 5 años he ido modulando mi forma de trato hacia el mayor. Pero eso se da, ¿cómo te diré? Como tú dices, eso se da en la práctica, eso se da en el trato constante, respetuoso y ético. Creo que es ahí esa raya. Hemos dicho nosotros, a ver, hasta aquí vamos a llegar, ¿eh? Entonces, ¿hasta dónde está esa línea, ¿no? que debemos también de ser respetuosos y de verla, detectarla y decir, wow, a ver, peligro, no puedo traspasar también esta parte porque estoy entonces cayendo en un exceso, porque yo quiero ahora, yo así lo pensaba, convencerlo de lo que yo pienso y ese es un ejercicio de poder. Entonces, creo que ahí, en este sentido, te lo digo, es en lo práctico. Nosotros tenemos una población cautiva importante, 350 ancianos, donde nos vemos diario durante 9 meses. Entonces, de repente dicen, no, pues ya me fui y puse una queja al Seguro Social porque no me detectaron esto. No, bueno, está muy bien, señor, qué bueno, ¿no? Entonces, esa línea creo, no sé, creo que también hay situaciones publicadas de la ética del manejo y de hasta dónde, ¿no? A mí me parece que la pregunta es fundamental y me parece que es justamente uno de los puntos críticos donde nosotros tenemos que basarnos cuando justamente trabajamos sobre empoderamiento, cuando trabajamos sobre darle autonomía, sobre darle bienestar, en realidad desde qué lugar nosotros nos paramos. Y que van a ver que dentro de un ratito vamos a tocar exactamente esto que vos decís cuál es el punto ético. A mí me parece que yo discerniría ahí 2 cuestiones. Una que es, ¿a quién le llevamos estos relatos? ¿Y qué relatos llevamos? Si gerontología es volver activos a todos los viejos, o volver hiperautónomos a todos los viejos, o si gerontología es el mecanismo a partir del cual nosotros podemos darle oportunidades a gente según sus necesidades y sus posibilidades. Yo sí distinguiría que a veces nosotros llevamos a la confrontación a gente que no está preparada. Yo ahí lo veo más, no tanto como un tema ético, sino como un tema de error profesional. Y te digo mi error profesional. Yo estaba en una residencia para adultos mayores privada cuando empezaba a trabajar, pero empecé a trabajar en una residencia de una comunidad que era muy libre. Y entonces yo tenía una percepción acerca de las residencias mucho más abiertas. Llego a una residencia privada donde las cosas estaban acá haces esto. Me acuerdo, la primera cosa que me dijeron es con los del segundo piso no trabajan. ¿Por qué? Porque los tenía demencia. Y yo me había ido a formar a Canadá y a Francia con demencia justamente para ver cómo se podía trabajar. Bueno, no me dejaban que vaya para allá. Pero después se me ocurrió una idea absolutamente marxista y guevarista, que era poner un buzón de sugerencias. Ese buzón de sugerencias para que la gente ponga cartas diciendo lo que quería. Fíjense el nivel de infantilismo casi que era. Cuando nadie ponía cartas, yo decía, ¿por qué no ponen cartas la gente? Nadie me decía, no, prefiero no, lo digo, lo hablo, qué sé yo. Hasta que una mujer, que había venido de una mujer de 60 años, joven, que había venido de un neuropsiquiátrico, que ya estaba estabilizada, entonces llegó ahí y tuvo una idea loquísima, así totalmente revolucionaria, que era decir, con los ingredientes que ustedes usan para darnos la comida, podrían variar un poco y podrían hacernos tal y tal cosa. Y dijo, bueno, de los ñoquis, no sé, con la harina pueden hacer ñoquis, pueden hacer ravioles, tonteras. Cuando llega la carta, evidentemente alguien le dice a la dueña, y la dueña me llama y me dice, Jacob, ¿qué hiciste? Me agarra la carta, que todavía parecía no abierta, y me la rompe en pedazos. Fíjense, además en ese caso la pagué yo, digamos, que no fue grave, digamos, más allá de esto, que fue un excelente ejemplo de qué, a lo que lo estaba llevando la gente. Yo no tenía conciencia de dónde lo estaba llevando. No había leído lo que los otros viejos, que eran más astutos que yo, sí habían leído, que ahí no se podía hacer cartas. La única que lo vio era que era extranjera de ese lugar y que venía de otro lugar, entonces no entendía
entendió las reglas del juego. O sea, fíjense que en ese punto, hay más que una cuestión de ética, es una cuestión de impericia profesional mía. Como muchas veces pasa con las mujeres, cuando nos mandan a hacer la denuncia, y esa mujer no está preparada para irse de la casa. ¿Por qué? Porque para hacer una denuncia tenés que saber que en algún momento tenés que agarrar los petates y tenés que irte. ¿Por qué? Porque si tenés un golpeador, es más grave, que te maten que irte. Entonces, creo que en ese sentido yo distinguiría lo ético de la pericia profesional, que a veces, por este impulso autonomista o renovador o positivo, porque en realidad está basado en buenas ideas, a veces no hacemos buenos cálculos de la realidad. Pero, el punto ético que vos marcaste, que me parece de fundamental importancia, es hasta qué punto nosotros empoderamos o no empoderamos, hasta qué punto hacemos ciertas cosas, desde qué conciencia reflexiva nosotros tenemos que tomar y hasta qué punto nosotros tenemos que venderle una información como si fuera la buena nueva. Hay mucha gente, muchos gerontólogos que parece que están vendiendo la buena nueva. Es decir, si usted cumple tal esta cosa, llegará a la vejez feliz. La receta. Y en este punto a veces, y esto voy a ser muy contradictorio a propósito, ¿por qué? Porque a veces cuando uno tiene que salir a la realidad, necesita alguna receta. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, veremos con cada uno, y uno va a los medios y veremos con cada uno, probablemente no impacte. Uno sabe que la actividad, por ejemplo, tiene una incidencia fuerte y muy positiva en la gente, ¿no? De hecho, uno puede ser muy crítico con el tema de la teoría de la actividad, pero la teoría de la actividad está probada de que mejora en muchas instancias del bienestar subjetivo de la persona. Sin embargo, ¿qué actividad? Si es cualquier cosa o actividades significativas. Hay un ejemplo muy lindo de Israel que cuenta que Israel es un país muy desarrollado a nivel gerontológico y que resulta que había un árabe que estaba internado en una residencia y le hacían hacer terapia ocupacional, que supuestamente era lo moderno, lo que había que hacer. Este hombre andaba de mal en peor, hasta que un día vienen los hijos y le dicen a los encargados de la residencia, ¿por qué le hacen hacer tareas de mujer a mi papá? ¿No ven que esta tarea está peor? Para un árabe, hacer las tareas de la terapia ocupacional es tarea de mujer. Entonces creo que esto es parte de nuestra falta de pericia. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas hay que hacerse de cualquier manera y a veces no podemos medir, no podemos contextualizar cuál es el sujeto al cual nos estamos dirigiendo. Perdóname. Sí, a propósito de esto, de la frontera de hasta dónde llegar, la ética, yo creo que también el tema es hasta dónde abrir el prisma o la mirada como gerontólogos o especialistas que trabajan con mayores. Y quiero decir con esto que la narrativa no la vamos a cambiar exclusivamente trabajando directamente con los mayores, haciéndoles ver sus situaciones, sus realidades, etcétera, sino también con sus entornos. El empoderamiento pasa por ahí también. Si yo trabajo con el entorno de violencia en donde vive esta persona mayor para cambiarlo, estoy de alguna manera empoderando también a esta persona. Pasa el fenómeno con la analogía que haces del feminismo y el género. Se ha trabajado muchísimo con la mujer y se han ocasionado también muchísimos problemas con mujeres en sus casas, etcétera, de violencia y demás, porque no se trabaja con el hombre. No hay procesos de masculinidad, de creación de nuevas masculinidades, etc. Es algo parecido. Yo cuando doy las clases con los alumnos les insisto, su mirada tiene que estar con sus entornos también. ¿Qué van a hacer con los familiares? ¿Cómo enseñarles a vivir con un adulto mayor? Al mismo tiempo estamos enseñando procesos de envejecer, etc. Entonces, sí esa frontera, pero también hay hasta dónde y cómo abrir la mirada de trabajo. Totalmente. Incluso cuando los que hablan de contrarrativas dicen que uno de los efectos más claros que tiene una contrarrativa es cuando no llega solamente a ese sujeto destinado a esa minoría, sino que repercute en el conjunto de la sociedad. Y de hecho, puedo decir los contextos, pero podríamos decir de los contextos más pequeños y los contextos más grandes es donde nosotros tenemos que tratar de ir. Perdóname antes que te dé la palabra que ella había dicho algo de las nuevas profesiones, de los profesionales nuevos, que a veces cómo uno los enmarca dentro de ciertos criterios. Yo te voy a contar algo que va un poco por otro lado. A mí me sorprendió que en la Argentina, por ejemplo, hay dos nuevos profesiones que se insertaron dentro de la gerontología. Los comunicadores
comunicadores sociales y los profesores de educación física. Con los profesores de educación física, para mí fue muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad ellos vinieron con una disciplina que no podía leer a la vejez de los mismos modos que lo leían tradicionalmente los kinesiólogos,